Muy buenas noches, vamos a empezar. Disculpen la demora, tuve unos pequeños problemas. Antes de empezar, quiero saber si ya está próxima su fecha de examen. El 23 de junio va a ser el examen. 20, al otro miércoles. Al otro Sí, miércoles, a ver. sí. Sí, creo que ya estamos 14 más 7, 22, sí. Entonces habría una ayudantía más, o mejor dicho, el lunes. Ya, el lunes entonces vamos a dar el examen de ayudantía, sí, el próximo lunes. Anótense, por favor, en este horario. Y si es que hubiese algún caso de que alguna persona no puede darlo en este horario, va a tener que darlo el sábado, es decir, adelantado, ¿sí? Pero tiene que ser antes del examen del ingeniero. Vamos a hacer un simulacro, como les dije. La ayudantía de hoy vamos a ver dos métodos más que son Newton y secante, y los otros métodos que son Bernoulli, Newton para polinomio, van a tener que verlo el video que ya está grabado del anterior semestre, así que prácticamente es lo mismo que hacemos acá, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Este sí, también ya está, digamos, pero lo vamos a ver porque tendríamos que verlo. Eh, ¿Alguien tiene alguna duda sobre su práctico? Visto que algunos parece que no le entendieron el práctico. Es posible que no lo hayan entendido porque el método que necesitan aplicar es el método de punto fijo para el ejercicio, para el último y penúltimo. Y para el primero es simplemente expresarlo en función de una variable. Hablamos sobre el práctico al final, yo creo, ¿sí? Primero hablemos sobre este tema que tendríamos pendiente, Newton. Newton o secante y punto fijo son los métodos que más entran. Entonces esos tres los vamos a ver sí o sí. Lo otro, ustedes lo van a ver en video de todas maneras del anterior semestre, ¿ok? Si tienen alguna duda, pueden preguntar entre semana, no hay ningún problema sobre los dos videos que yo lo voy a agregar a la lista. No nos alcanza el tiempo para verlo. Como les decía, da lo mismo pasar que lo suba el video, ¿sí? La única diferencia es que no podrían, bueno, plantear sus preguntas y que se les responda en ese momento, pero para eso, como les digo, pueden escribir en el chat y yo de alguna manera les voy a responder. O si surge que podríamos pasar entre semana, les aviso, ¿sí? Para completar esos dos. Bien, el práctico también es para ese día, si no me equivoco, o para cuándo es. Para el 21. Para el 21, el lunes. Entonces. Ya. Al final les voy a explicar más o menos cómo tienen que hacer, porque trata del punto fijo, entonces veamos primero esos métodos. Bueno, el punto fijo ya lo vimos, ¿cierto? Entonces, al final les voy a aclarar algunas dudas que tengan. Primero veamos estos dos métodos y luego planteamos cómo se debería haber resuelto o cómo lo tienen que ir resolviendo en práctica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con este método, que es el método de Newton. Recording in progress. Para este método, lo que tenemos que entender es que este método no da solución a todas las ecuaciones lineales, no lineales, perdón. Por ejemplo, vamos a aplicar para esta ecuación trigonométrica en este caso, sea la ecuación no lineal seno de x más coseno de 1 más x al cuadrado menos 1 es igual a 0, encontrar una raíz real con una precisión de 1 por 10 a la menos 4, utilizando el método de Newton. Como les decía, en cualquier otro método de solución de ecuaciones no lineales, tiene que darles la función y tiene que decirles a cuál error quieren llegar o con qué precisión quiere que lleguen a esa raíz. Aquí ya nos menciona el método a aplicar. En otro caso puede ser que no les diga, que es en el caso de Bernoulli, pero eso lo vamos a ver más adelante. En este caso tenemos que aplicar ese método, tenemos f de x, tenemos el error al cual se quiere llegar. Si lo graficamos, vamos a obtener esta gráfica, ¿sí? No hace falta graficar, ya les decía, pero para que tengan idea de cómo se comporta esta función en este eje cartesiano, como pueden ver, aquí tendríamos una primera raíz que sería 2, y algo, perdón, 1,90 y algo, si no me equivoco. Aquí estaría otra raíz. Y de repente aquí aparecen muchas otras raíces debido a que es una función trigonométrica. Ustedes ya saben cómo se comportan esas funciones. Y así tendríamos varias raíces, como pueden ver. En el intervalo entre 7 y 8, ¿cuántas raíces pueden ver que hay? ¿4?
4. A ver, veamos, aquí podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, sí. Bueno, esta más sería, ¿no? 5 raíces. Entonces ahí es como les decía un ejemplo que si ustedes tomarían, digamos, el intervalo entre 7 y 8, afirmando que existe una raíz, en la garantía les daría varios cambios de signo, como pueden ver. Entonces ahí se van a dar cuenta que existen más raíces dentro de ese intervalo. Pero si nosotros tomamos, por ejemplo, el intervalo 1 hasta 2, existe solamente una raíz, como pueden ver. Si tomamos el intervalo de 2 a 3, también existe una sola raíz. Entonces, en su garantía, en estos dos casos, en esos dos intervalos que hemos mencionado, saldría todo positivo o todo negativo. Y no sería el caso, en este caso, bueno, entre 7 y 8 no les va a dar una garantía de todos positivos, todos negativos. Va a haber positivo, positivo, negativo, negativo, positivo. Si quieren pueden practicar esa parte, pero ahí se puede ver en la gráfica que existen varias raíces en ese intervalo, como les mencionaba en la anterior clase. Bien, nuestro objetivo es hallar esta raíz, les decía, y como pueden ver el resultado es prácticamente 1,90 y algo. Eso es lo que tendría que darnos. No hace falta graficar, como les decía, pero para que se pueda apreciar un poco mejor lo que tenemos que hacer o a dónde tenemos que llegar, es por eso que muestra la gráfica. Si lo ampliamos, estaría acá el resultado, 1,93 más o menos. Lo que sí tenían que hacer es esta tablita, ¿cierto? ¿Se acuerdan cómo tenían que usar en la calculadora? ¿Saben cómo hacerlo, cierto? ¿Se acuerdan cómo hicimos la anterior o lo vuelvo a hacer? ¿Qué dicen? ¿Saben, cierto? Bien, entonces esto tendrían que hallar, le van a poner empezar en 0, terminar en 3.5 para este caso, con un paso de 0.5. La función obviamente esta. No se olviden que tienen que trabajar en radianes, la calculadora tiene que estar en radianes, entonces obtendrían estos resultados. Como pueden ver, desde 0 hasta 3.5, me refiero desde 0 hasta 3.5, que es este punto, hay dos raíces. Y eso se lo puede apreciar acá si es que no hacen la gráfica donde existe cambio de signo. Aquí está desde f de x tiene un comportamiento negativo. Aquí se lo puede apreciar en la gráfica. Hasta que llega a qué punto. En 1.5 para x sigue siendo negativo su comportamiento de la f de x, pero cuando ya ponemos 2, sale un valor positivo y efectivamente está acá. Quiere decir que entre 1.5 y 2 existe una raíz. Aquí se lo puede apreciar eso. Como pueden ver, no hace falta graficar, pero aquí ya les da ese cambio de signo. Entonces ahí se puede afirmar que entre 1.5 y 2 está la raíz. Pero ahora, ¿cómo sabemos hacia cuál de los dos valores se acerca más? Aquí, como pueden ver, menos 0.999 y este es 0.1. ¿Cuál de los dos valores en f de x entre menos 0.99 y 0.1, cuál de los dos está más cerca a 0? ¿Cuál es más próximo a 0? ¿Menos 0.99 o 0.19? 0.19. Exacto, entonces ahí ya pueden tener una apreciación sin graficar de que la raíz está más cerca a ser 2 y no así a ser 1.5. Me refiero a que más o menos podría darles 1,9, a eso me refiero. Y no así 1,6, porque como pueden ver esto está mucho más lejos de 0 y este está muy cerca de 0, entonces más tiende a ser 2 esa raíz. Y en la gráfica se puede apreciar eso, como pueden ver está más cerca de 2. Pero si ustedes no van a graficar, entonces ahí se pueden dar cuenta. En este otro lugar tenemos positivo, 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 negativo. Aquí hay otro cambio de signo, ¿no? Entonces quiere decir que entre 2.5 y 3 hay otra raíz. Y se lo puede ver en la gráfica, de 2.5 a 3 hay otra raíz. Ahora, entre 0.1 y menos 1,6, ¿cuál de los dos está más próximo a 0? Entre estos dos valores, 0,1, ¿cierto? Quiere decir que la raíz tiende a ser más 2.5 que a 3, entonces ahí se lo puede ver en la gráfica mismo, está más cerca de 2.5. De esa manera ustedes pueden ya saber qué valor inicial tomar. Recuerden que si tienen que aplicar algún método necesitan tomar un valor inicial, ¿cierto? Entonces en este caso les convendría tomar 2.5 si este fuera el intervalo, o si toman el intervalo de 1.5 a 2 les convendría tomar el número 2 porque van a llegar
con eso más rápido la raíz. Bien, como ya hemos analizado que existe una solución, lo que vamos a hacer ahora es garantizar. Vamos a tomar este intervalo, ¿sí? Estamos haciendo la existencia de una solución, vamos a hallar esta raíz. Ahí está la solución, vamos a tomar este intervalo de A, B, de 1.5 a 2. Entonces tendríamos esta f de A, esta f de B. Como pueden ver, aquí existe otra raíz, pero no vamos a hallar, basta con que hallemos una, la más próxima a 0. Entonces vamos a tomar inicialmente el intervalo de 1.5 a 2, ¿sí? Entonces entre 1.5 a 2 hay una solución. Eso es lo que podemos afirmar hasta el momento. Con la garantía que se trata de derivar esto, ¿a qué es igual su derivada de esta función? ¿Cuánto sería su derivada? Coseno. Derivada de seno, coseno, ¿cierto? Bien, derivada de seno, coseno. Y acá más, aquí tenemos coseno y adentro hay otra función x. Tendríamos que aplicar regla de la cadena. Sería menos seno de todo esto por la derivada de lo que está adentro, que sería 2x. En resumen, tendríamos esto. Derivada de seno, coseno de x. La derivada de coseno es menos seno, como les decía, por todo esto, por la derivada de lo que está adentro. Derivada de x cuadrado es 2x. Ordenándolo, les quedaría esta f de x derivada. Entonces, esta derivada es la que tenemos que nosotros analizar. Vamos a colocar entonces acá la f' de x, pero vamos a iniciar en 1.5 y hasta 2, porque habíamos definido que ese iba a ser el intervalo. Lo que queremos es, entonces, asegurarnos de que dentro de este intervalo solo exista una única solución, por eso estamos diciendo la garantía de una solución. Desde 1.5 a 2 vamos a reemplazar en esta derivada estos valores, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Y les va a dar aquí todos los valores positivos. Eso les indica que existe una única solución dentro de ese intervalo. Y ahí está. El comportamiento de esa derivada es lo que está de color verde, como pueden ver. Entonces, en lo de verde acá, a ver, en esta parte donde está de color verde, esa es la derivada de esa función. Entonces, como pueden ver, todo sale positivo. Bueno, aquí no lo he graficado de ese otro intervalo, como les decía, pero ahí si viéramos entre el intervalo 7 y 8, van a ver que su derivada pasa varias veces el intervalo 7 y 8, y ahí se dan cuenta que su garantía no va a cumplir. Como les dije, si aquí hubiésemos colocado el intervalo de 7 a 8, aquí su garantía saldría positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Eso les da a conocer que hay varias raíces dentro de ese intervalo. ¿Qué sucede si existe cambio de signo en la derivada, en la garantía de una solución? Entonces tenemos que acortar ese intervalo. Me refiero a que si hubiese salido todo esto positivo, positivo, y acá en 1.8 este valor fuera negativo, este también negativo y este también negativo, tendrían que acortar el intervalo. O bien lo colocas de 1.5 a 1.7 o de 1.8 a 2. En este caso les convendría de 1.8 a 2 porque sabemos que la raíz está más próxima a 2. Tendrían que acortar entonces ese intervalo, ¿sí? En este caso es válido tomar todo ese intervalo que habíamos definido al inicio, entonces no vamos a tener problema. Estamos garantizando entonces que entre 1.5 y 2 existe una solución, una garantía de una sola solución. Bien, como ya sabemos que en ese intervalo se garantiza una solución, solamente nos tocaría ver si se va a poder o no resolver por este método de Newton. Como les decía, tiene que ser una ecuación convergente la que plantea Newton, y eso solamente lo podríamos demostrar aplicando el cuarto criterio, que es similar a lo que habíamos aplicado en el punto fijo. Tiene que cumplirse entonces este cuarto criterio de que su derivada de esa g de x que plantea Newton en valor absoluto tiene que ser todos sus valores menores a 1. Eso para todos los x que pertenecen al intervalo. El intervalo en este caso es 1.5 a 2, ¿cierto? Entonces todos esos valores tendrían que darnos una g de x de derivada, todos en valor absoluto menor a 1. Tenemos que comprobar eso. Entonces para eso tenemos que ver cuál es la ecuación que plantea Newton. Newton tiene su fórmula, ¿cierto? Ahorita lo vamos a ver. Esta es la función que queremos nosotros encontrar su raíz. Esta es su derivada, no se olviden, ya lo habíamos derivado hace rato. Newton plantea esta ecuación convergente. Nos dice que su ecuación convergente para Newton, a comparación del punto fijo, recuerden que en punto fijo nosotros despejábamos x de cada
uno de los términos que sí sea posible. En Newton no es así, sino que nos impone una función que debería ser convergente, en este caso esta es la g de x, que es igual, como pueden ver, a una x sub i menos 1, menos f de x sobre f de x derivada i menos 1. En otras palabras, aquí tendríamos que colocar el primer valor de x, aquí la función, y acá abajo su derivada. Me refiero a esta función, esta es la derivada. Y acá simplemente x. Entonces vamos a reemplazar eso en esta ecuación que plantea Newton. En otras palabras sería lo que les decía, x menos f de x, que es esto, todo lo que está de color amarillo, amarillo mostaza, esto de acá. La derivada sería esta de acá, lo que está con verde en este caso. Entonces esta es la g de x que nos impone Newton. Como pueden ver, no hay que despejar como lo hacíamos en el punto fijo. Pero ahora esta g de x, como pueden ver, la tendríamos que derivar y ver si todos esos valores en valor absoluto son menores a 1 para el intervalo. Entonces tenemos que derivar esta función, esta g de x, es ahí donde se podría complicar un poco porque como pueden ver tenemos una expresión un tanto extensa y es trigonométrica. Entonces empecemos a derivar, vamos a derivar acá. La derivada g de x va a ser igual a 1, derivada de x es igual a... Ahora, concentrémonos en esto. Es una división. ¿Cómo se hacía la derivada de una división? ¿Se acuerdan? Era, sí, es como decir esto fuera u y esto fuera b, ¿cierto? Era u derivado por b menos u sin derivar por b derivado, exacto, sobre b al cuadrado, exacto. Esa es una división. Y eso es lo que está acá. Como pueden ver, aquí está la primera parte. Es decir, de lo que era de color naranja lo estoy derivando. Recuerden que su derivada de este término sería lo de verde, ¿cierto? Entonces ahí está lo de verde. Es decir, derivando esto, nota este término de acá, por esto sería, ¿cierto? Sin derivar, y ahí está. Por eso sin derivar, menos esto sin derivar, que sería tal y como está amarillo, por la derivada de todo este término. Entonces tendríamos que derivar todo este término. Derivada de coseno es menos seno de x. La derivada de esta cadena les va a dar este resultado, menos 2. Aquí hemos derivado x. Y luego les saldría este término, derivando ya todo, ¿sí? Es un producto, ¿cierto? Acá. Aquí es igual la derivada de un producto. Exacto. Exacto. Y eso es lo que ya está aquí expresado, ¿sí? Como este signo era negativo, entonces aquí recuerden que al derivar estos términos era con positivo, ¿cierto? Entonces por eso que aquí ya se volvió negativo. Porque este signo negativo le multiplicamos más entre menos y se hizo menos. En otras palabras, aquí está la derivada de esto. La derivada de 2x es 2 por esto sin derivar, ahí está. Sería más acá, ¿cierto? Pero ya les dije que es negativo por este signo. Entonces, supongamos que es más. Sería esto sin derivar por la derivada de esto, que nos va a dar coseno de todo esto por su derivada de lo que está dentro, que sería 2x nuevamente. Entonces 2x por 2x sale 4x al cuadrado. De ahí está saliendo esto, ¿sí? Y el signo, ya saben por qué cambió. Por esto de acá. Cambia todo el término, ¿cierto? Todo esto derivado. Entonces negativo y negativo. ¿Hasta aquí tienen alguna duda en esta derivada? Creo que no, ¿cierto? No, está claro. Perfecto, entonces ahora lo que yo hice fue mantener el color acá para que puedan notar lo siguiente. Perdón, esto nos falta, esto es al cuadrado, recuerden, ahí está el cuadrado, ese término al cuadrado. Y mantuve sus colores de verde porque se requiere este término y esto que es color amarillo. Por lo siguiente, siempre va a suceder lo siguiente, que cuando nosotros estemos derivando esa g de x, como pueden ver acá, este término va a ser igual a este siempre. Entonces ahí, como pueden ver, se va a poder elevar esto al cuadrado porque son iguales. Y como esto se va a hacer al cuadrado, como pueden ver, es similar a esto que está al cuadrado también. Y aquí, como pueden ver, hay un signo negativo que podríamos separar, es decir, podríamos agrupar todo esto con este denominador, es decir, distribuir el denominador a los dos términos que están por encima.
Y entonces esto también quedaría con este denominador. Al expresar esta cantidad, se va a volver, les decía, al cuadrado. Con esto se va a hacer similar, entonces si lo simplificamos, ahí también va a quedar 1. Y acá va a quedar de la siguiente manera, de esa manera como les decía. Esto va a quedar al cuadrado, distribuyendo el denominador y finalmente nos quedaría esto. Esto se va a hacer, como pueden ver, 1. Entonces 1 menos 1 se hace 0. Solamente nos quedaría esta expresión de acá. Entonces a eso siempre van a llegar ustedes, ¿sí? En resumen, como pueden ver, esto sería la f de x. Recuerden que esta parte amarilla era la f de x. Lo de verde es la derivada de x, pero sería al cuadrado, como pueden ver. ¿Y esto qué es igual? Recuerden dónde hemos sacado esto. De la derivada de esto de verde, ¿cierto? Entonces, en otras palabras, esta sería la segunda derivada. Esto sería f de x, esta sería su primera derivada al cuadrado y esta sería su segunda derivada. En otras palabras, vamos a llegar siempre a esta expresión, f de x, la primera derivada al cuadrado por su segunda derivada de f de x. Siempre van a llegar a esta expresión, ¿sí? Si realizan la derivada de esta g de x. Y lo pueden ver, ¿cierto? Porque por eso es que lo mantuve los colores para que se pueda apreciar esto. ¿Se entiende? ¿Entendieron esta parte? Hallar la g de x'. Sí. Bien, ¿qué dicen los demás? ¿Se entiende, cierto? Lo van a volver a resolver ustedes, lo pueden practicar y van a llegar siempre a lo mismo, no importa qué función tengan, ¿sí? Hubiese sido una función cualquiera y van a llegar a lo mismo. Esto siempre se va a hacer 1 y 1 menos 1 se va a hacer 0 y al final les va a quedar lo que les expreso acá. Van a llegar siempre a eso. F de x, esta es la primera derivada de ese f de x, pero al cuadrado, y esta es su segunda derivada de ese f de x. Bien, entonces, como ya tenemos g de x, me refiero a esto, todo esto de acá. Todo esto, como pueden ver, tendríamos que ver si está dentro del intervalo y todos son menores a 1. Me refiero a que esta g de prima de x tendríamos que ver si dentro de este intervalo todos sus valores en valor absoluto son menores a 1. Entonces, todo esto tendríamos que introducir a la calculadora, ¿sí? Esto de acá, toda esa g de x. Todo eso tienen que introducir a la calculadora. Entonces, es un tanto extenso, pero lo tienen que hacer. Entonces, van al tablet, introducen esta g de x, no se olviden del signo, le dan iniciar en 1.5 y terminar en 2. ¿Por qué esos valores? Porque recuerden que ese es el intervalo que allá nosotros habíamos visto que existe una existencia y lo hemos garantizado de que existe una solución, entonces por eso estamos usando ese intervalo. Ahora, como pueden ver acá, tiene que estar en valor absoluto, ¿sí? Tiene que estar en valor absoluto. Puede ser que les dé negativos y todo eso, pero como está en valor absoluto, aquí todo lo ponemos como positivo. Ahora, ¿cuál es el criterio que tenía que cumplir? Era este, de que todas las g de x' tienen que ser menores a 1. Entonces aquí nos fijamos, todo es menor a 1, todos estos valores de acá. ¿Qué dicen? ¿Cumple o no cumple el cuarto criterio? Estos valores de acá todos son menores a 1. ¿Qué dicen? Velasco Rivera dice que no cumple, ¿cierto? No cumple. Todos no cumplen. No cumple. Pero si nos ponemos a ver detalladamente, existe acá 3 valores de 1.8, 1.9 y 2 de que sí son menores a 1. Si tomamos el intervalo de 1.5 a 2, lógicamente no cumple el cuarto criterio. ¿Y eso qué significa? Significa que no le van a dar solución por el método de Newton. Es decir, esta g de x que impone Newton no va a ser convergente en ese intervalo que ustedes están definiendo. Pero lo que podemos apreciar acá es que existen sí algunos valores que sí son menores a 1. Entonces ahí lo que se podría hacer es acortar el intervalo que se va a usar. Me refiero a que para 1.5, 1.6, 1.7 no es convergente la función, la g de x que plantea Newton.
pero sí es convergente para 1.8, 1.9, 2.0. Me refiero desde 1.8 a 2, cualquiera de esos intervalos son convergentes, cumplen con el cuarto criterio. Entonces, lo que podemos afirmar es lo siguiente, que para esto no cumple, pero para estos datos de acá, de 1.8 a 1.92, sí cumple con el cuarto criterio. Entonces, lo que pueden hacer aquí es acortar el intervalo, es decir, que sí se va a dar solución por el método de Newton siempre y cuando usen este intervalo de 1.8 a 2. Y esto es lógico porque habíamos visto que en la gráfica era a 2 donde se aproximaba más la raíz, ¿cierto? Entonces, por eso es que para este intervalo sí hay solución. Y para este de acá, como pueden ver, no van a poder llegar a la solución, ¿sí? Ustedes pueden intentar en casa reemplazar 1.5, 1.6 o 1.7 y no van a llegar a la solución. Pero si reemplazan uno de estos tres valores, sí llegan a la solución. Lógicamente que con 2 sería más rápido. Entonces, como pueden ver aquí, ya estamos acortando el intervalo. El nuevo intervalo ahora a tomar en cuenta es 1.8 a 2. Bien, entonces ya sabemos que sí podemos dar solución a Newton por el método de Newton a esa f de x, pero en este intervalo, ¿sí? Ahora entonces solamente hay que aplicar el método de Newton, donde nos plantea esta ecuación convergente que ya lo habíamos visto hace rato. Y esta sería su fórmula para hallar el error relativo. 1 menos x sub i menos 1 sobre x sub i. Recuerden que esta es la función, esta es su derivada, no se olviden. Entonces vamos a hacer la primera iteración. Tenemos que tomar, como pueden ver acá, un valor inicial de x. Ustedes pueden tomar, ya les decía, 1.8, 1.9 o 2, ¿sí? Ese es el nuevo intervalo. Yo voy a tomar 2 porque recuerden que esto está más próximo a la raíz, entonces les conviene, lógicamente, tomar el que esté más próximo, ¿cierto? Entonces aquí la f de x sub 0 sería reemplazar x sub 0 donde veamos x en la función, ¿sí? En este caso 2, y les va a salir este resultado. 0, 19, 29, 6. Ahora, ¿por qué estoy usando 5 decimales? Porque recuerden que quiere un error de 1 por 10 a la menos 4. Si es 1 por 10 a la menos 4, tenemos que hacer 5 decimales. Si es 1 por 10 a la menos 5, entonces con 6. Y así tienen que ir aumentando el más 1. Ahora, su derivada, recuerden que esta es la derivada, entonces tenemos que reemplazar en x el valor de x sub 0, que en este caso es 2. Si reemplazamos 2 en estos valores en x, ¿cuánto nos da este resultado? Nos da 3.41955 con redondeo simétrico estoy trabajando. Sí, a partir de acá siempre vamos a trabajar redondeo simétrico. En este caso, 5 decimales. Entonces, he encontrado estos valores para poder reemplazar en esta fórmula, como pueden ver. Ya tenemos x sub i menos 1, que es 2. Ya tenemos este valor de la f de x, que nos dio 0, 19, 29, 6. Ya tenemos esta derivada de la función, reemplazando lógicamente ese x sub 0, que en este caso es 3,4195. Entonces, si reemplazamos los datos, tendríamos que hallar ya el primer valor de la raíz que nos da en la primera iteración por el método de Newton. Si calculamos esto, les va a dar el siguiente resultado. Es ese ahí, 1.94375. Recuerden que les decía que la raíz estaba entre 1.9 y algo, ¿cierto? Y ahí está, como pueden ver. Les da la primera iteración 1.94375. Como pueden ver, el método de Newton es rápido, está llegando rápidamente a la raíz, no así como el de bisección. Recuerden que tardábamos hartísimas iteraciones para acercarnos al intervalo. Este ya está muy próximo, como pueden ver. Pero ¿cumple con el error que nos pide? Esa es la pregunta. El error era 1 por 10 a la menos 4. Vamos a ver entonces el primer error. No se lo puede hallar para x sub 0, pero sí con la primera iteración, i igual a 1. Para i igual a 1 tenemos que tomar ese valor que hemos encontrado, me refiero al 1.94375. Ese es el valor que deberíamos usar ya en la siguiente iteración, ¿sí? Entonces vamos a usar ese valor y vamos a reemplazar entonces ese valor de x sub 1 en la función. Me refiero a que tendrían que reemplazar acá. Y entonces encontrarían ese valor. Menos 0.0302. Ahora, ¿esto por qué se vuelve un número pequeño? De eso se trata, ¿sí? De que la f de x tiene que tender a ser un número muy próximo a 0. Cuando esto se acerca más a 0, quiere decir que están llegando a la solución. Entonces, no tienen por qué sorprenderse si esto va reduciendo su valor. De hecho, eso es lo que tiene que suceder, reducirse este valor hasta llegar casi a 0. Porque queremos hallar la raíz cuando esto es 0, ¿cierto?
Entonces, es por eso que eso va disminuyendo. Ahora, la primera derivada, también tenemos que reemplazar esos valores de x sub 1, que si los reemplazan les va a salir este valor 3,51473. Entonces, ese es el valor de la derivada. Ahora ya podemos entonces encontrar la siguiente raíz, que sería x sub 2, en función de x sub 1. Como pueden ver, ya tenemos estos valores, x sub 1, f de x sub 1, que sería este de acá. Ya tenemos su primera derivada reemplazando x sub 1. Reemplazamos esos datos y ya tenemos el primer resultado, 1,94461. Ya tenemos entonces la otra raíz para x sub 2. Como ya tenemos x sub 1 y x sub 2, podemos hallar el error, ¿sí? Vamos a hacer 1 menos el x sub 0 que habíamos tomado era 2. Este x sub 1, ¿cuánto es? Es 1,94, entonces vamos a valor absoluto 1 menos x sub 0. Recuerden que x sub 0 era 2, el primer valor que habíamos tomado. X sub 1 es 1,94375 y ese valor es da 0.02894. El error que nos pide llegar era 1 por 10 a la menos 4. 1 por 10 a la menos 4 es igual a ¿cuánto? A 0.0001, ¿cierto? 3 ceros y recién el 1. Entonces, como pueden ver, está lejos de esto. Tenemos que hacer entonces otra iteración, la iteración 2. Para la iteración 2, x sub 2 ya tenemos que habíamos encontrado esta nueva raíz. Reemplazamos entonces x sub 2 en la f de x, les va a dar este resultado. Aquí, como pueden ver, ya les dio 0. Lógicamente en la calculadora les hubiese dado 0.0000 y tal vez algún número, pero como estamos trabajando redondeos simétricos 5 dígitos, por eso es que ya solamente queda 0, ¿sí? Como esto ya dio 0, entonces supuestamente ya hemos llegado a la raíz. La primera derivada, ¿cuánto les va a dar? Les va a dar este valor, 351,477, reemplazando obviamente x sub 2. Reemplazamos en la ecuación de Newton que ha planteado, entonces les da este resultado 0 sobre un número 0, ¿cierto? Entonces este resultado se está volviendo a repetir, como pueden ver. X sub 3, como han podido ver, es igual a x sub 2. Quiere decir que ya no va a cambiar este valor. Quiere decir que x sub 4 también les va a dar lo mismo, x sub 5 también lo mismo. Eso nos estaría mostrando que ya hemos llegado a la precisión que se pedía. Veamos el error, pero entre x sub 1 y x sub 2, si reemplazamos estos dos valores, nos va a dar este error, 0.044. Como pueden ver, todavía faltaba acá, ¿cierto? Pero si calculamos el próximo error, x sub 3 es esto, no se olviden. Si calculamos el error para esta iteración 3, sería x sub 2 sobre x sub 3. Como ambos son iguales, esto se hace 1 y 1 menos 1 se hace 0. Y en este caso sí hemos llegado a la precisión debido a que sus raíces son iguales. Entonces para la iteración 3 ya nos dio, ya cumple con el error, como pueden ver. Aquí ya voy a anotar ya en una tabla. Vamos a tabular esos datos. Esta es la f de x, este es el intervalo que habíamos tomado. Aquí hay que corregirlo, no se olviden, este es 1.8 a 2, ¿sí? Lo voy a corregir en este momento para que no exista error en esta parte. Recuerden que esto ya es 1.8 a 2, ¿sí? Y ahí está la f de x. Me refiero a que aquí ya hemos colocado todo tabulado. Cuando habíamos hecho para x igual a 2, recuerden que nos había dado estos resultados. Su g de x salía 1.94375. Este valor lo hemos copiado en x sub 1, hemos hallado f de x, f' de x, y su nueva g de x nos dio este resultado. Esta g de x lo copiamos en x, hemos encontrado la nueva f de x que nos dio 0, su f' de x nos dio este resultado. Habíamos encontrado la nueva g de x y esta g de x lo hemos copiado acá en x sub 3, y aquí como pueden ver era lo que les decía que se repetía, entonces por eso es que ya directamente hallé el error para esa iteración 3, sin necesidad de encontrar la nueva g de x, porque ya sé que nos va a dar lo mismo. Entonces esta es la raíz que nos da por el método de Newton. Como pueden ver ya llegó a la precisión. Esto es mucho menor al error que nos pedía cumplir, que era 1 por 10 a la menos 4. Entonces de esa manera podemos demostrar, sí, aplicar y, mejor dicho, aplicar, sí, y obtener la raíz por el método de Newton. Bien, si alguien tiene alguna duda, algún comentario.
Creo que le salió, creo, en la primera puro cero. Aquí, esta de acá, la f de Sí, x. creo que ahorita lo puse en mi calculadora y me sale, no me sale así como usted. A ver, vamos a volver acá. Esta de acá. Esta, ¿cierto? Sí, eso. Ya, ¿cuánto le dan? A los demás también calculen, por favor, y lógicamente tiene que estar en radianes, no se olviden, ¿sí? ¿Les da ese resultado? Sí, sí, está bien. Muy bien. Ahora les había dicho que podrían graficar y usar, si quieren, esto para calcular las derivadas. Y también podrían graficar acá. Vamos a ver si se puede graficar. Quería copiar a ver la ecuación si se puede copiar de acá. Vamos a ver si lo admite. Quiero copiar esta, recuerden la f de x. Vamos a ver si se puede copiar. Irnos a GeoGebra y aquí sería introducir la función. Bueno, no copia, ¿sí? No lo copia directo. Tendríamos que escribirlo. A ver, veamos cuál era la función. Era esta de acá. Seno de x más coseno de 1 más x al cuadrado menos 1. Vamos a escribir eso. Y nos tiene que dar ese 1.94. Esa gráfica lo hice acá, como pueden ver. Seno de x más, más ¿cuánto era? Más coseno de, entre paréntesis, exacto, 1 más x al cuadrado. Ahí está. Menos 1, ¿cierto? Bien. Esa es la función. Entonces tendría que graficarlo. ¿Pueden ver la pantalla? Vaya positiva solamente. Perdón. Ahora sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? Bien, entonces ya pude introducir acá la función. Y ahí está esa gráfica que les mostraba en GeoGebra. Y ahí como pueden ver, si le dan más atrás, esa función se hace mucho más, tiene mucha más frecuencia, ¿sí? Ahora aquí está esa raíz que les decía que teníamos que encontrar. Ahí está, nos encuentra, es 1.944608. Esa sería su raíz, como pueden ver, con esta cantidad de dígitos. ¿Y a nosotros cuánto nos dio por el método de Newton? Aplicándolo nos dio 1.9446.1, aplicando el redondeo. Y según su gráfica sale 1.944608. Como estamos haciendo el redondeo simétrico, lógicamente esto le aumentó una cantidad y por eso nos está dando 1. Entonces, como pueden ver, el método de Newton es demasiado preciso. Para 1 por 10 a la menos 4 tendría que tener 4 dígitos de precisión y efectivamente está teniendo sus 4 dígitos de precisión, 1.9446, hasta ahí está siendo preciso. Entonces, como pueden ver, este método de Newton, aparte de ser muy rápido, está siendo exacto. Fíjense que en la segunda iteración ya llegaron a esa respuesta. Con bisección tardarían, yo creo, más de 13 iteraciones, como habíamos visto en un ejemplo anterior, ¿sí? Bien, se está acabando el tiempo, entonces vamos a volver a ingresar al mismo enlace. ¿Una duda? Aquí lo que nos faltaría es aplicar el programa que ya les dio el ingeniero, ¿cierto? Tiene un Excel. Ahí está ya realizado el programa para que ustedes simplemente introduzcan la función y puedan darle solución a ese problema. Esa función lo pueden introducir como les ha enseñado el ingeniero y les va a dar esa tabla de resultados que hemos obtenido. El objetivo de las ayudantías es que veamos cómo funciona el método, ¿cierto? Porque lo demás ya les está enseñando el ingeniero. Les mostró el Excel, ¿cierto? De este programa de Newton que acabamos de ver hace rato.
Sí, nos mostró. Exacto, muy bien. Entonces, como les decía, les he enseñado a cómo manejar ese programa de Excel. Cómo, de eso se trata el curso, de que también nosotros programemos, sí, pero no se puede programar ahorita porque no estamos en las computadoras. Entonces, solamente les muestra cómo se hizo el programa. Supongo que les muestra un poco de su código y cómo funciona el programa. Pero para poder hacer ese programa tendríamos que conocer cómo funciona, y eso es lo que acabamos de hacer hace rato. Hemos visto cómo funciona el método de Newton. Eso no lo vieron en tanta profundidad con el ingeniero, ¿cierto? ¿O sí? Bueno, en algunos métodos sí o no. ¿Cómo hicieron? Mayormente nos muestra directamente cómo es lo que tenemos que hacer, porque lo demás dice que ya tuvimos que haber llevado en anteriores materias. En cuanto a programación, sí, pero el método, me refiero a cómo funciona el método. Porque en el examen lo que tienen que hacer es lo siguiente. Vamos a salir esto un poco. Vamos a irnos a Newton nuevamente. Vamos a cambiar, ahora sí. Me refiero a que en el examen el objetivo de que ustedes hagan es lo siguiente, de que tendríamos que hacer esta parte. Esto tendría que estar en su examen si les toca el método de Newton, existencia, luego tendría que estar la garantía, luego tendría que estar esta, la parte de las iteraciones. Bueno, esta parte del cuarto criterio, eso es lo que tendrían que hacer en el examen, esta parte del cuarto criterio. Luego tendrían que ya empezar a verse, están tanto lento. Esto, el cuarto criterio, tendrían que mostrarle ahí si es que se cumple o no. Y luego, una vez que afirman de que sí se puede o no se puede usar el método, porque no siempre les va a dar solución por el método de Newton, ya les dije, es muy especial. Si cumple este cuarto criterio, entonces sí da solución. Si no, si para toditos nos hubiese salido mucho mayor a uno, entonces no se puede por el método. Tendrían que aplicar otro método. ¿Cuál método? Secante sería el apropiado, el que vamos a ver más adelante. Y me refiero a estas iteraciones. Esto es lo que tendrían que hacer en su examen, por lo menos para las dos iteraciones, para las dos primeras iteraciones. Y ya luego, si les falta iteraciones, ya directamente podrían hacer el cuadrito ilustrativo, este de acá, ya completando las iteraciones que les falte. Pero en los exámenes casi siempre son 3 o 4 iteraciones. Entonces tienen que hacer estos pasos, ¿sí? Esto de acá tiene que ser mínimo para 2 iteraciones por lo menos. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna duda cómo más o menos tienen que hacer su examen? Porque esto es la parte que quiere que aprendan el ingeniero, ¿cierto? ¿O no les dijo eso? Sí, nos dijo, ¿y hay que graficar igual o no es No, necesario? se puede entender mejor, yo lo hago esta gráfica. Solamente esto, las tablas de existencia de una solución, garantía, hacen el cuarto criterio. Esta derivada sí tiene que estar. Este cuadrito es muy importante, tiene que estar. Y luego las iteraciones, por lo menos 2 iteraciones, y luego ya se van directamente al cuadro. Aquí ya, si tienen el programa, lo aplican en el programa y ya podrían encontrar la solución y copiar estos valores. Pero por lo menos tienen que estar 2 iteraciones. Eso obviamente no les hace el programa. Ahí se puede ver si conocen o no el método, ¿sí? Disculpa, y para hacer el flujograma. El flujograma, el diagrama de flujo, ya está hecho para los métodos, como pueden ver, porque ya les dio el programa, ¿cierto? Entonces esos programas tienen su diagrama de flujo, lógicamente, y los tienen que, bueno, como en informática 1, ¿cierto? Así es como se ha realizado, y ya luego lo han codificado en Excel, es como lo hacen en informática 1, lo han visto, ¿cierto? Y eso hay que escribirlo en el examen. El código no, bueno, no, porque o les dijo que va a entrar diagramas Diagrama de de flujo, flujo. No, Dijo, dijo que iba a entrar. Bueno, yo no escuché. bueno, yo lo escuché que dijo que teníamos que hacer el diagrama de flujo y comparar con lo que él va a comparar el resultado con el Excel. bueno, entonces puede ser que este semestre pregunte diagramas de flujo, sí, pero normalmente no preguntan.
tendrían que estar atentos en lo que dice, ¿sí? De todas formas, la vamos a preguntar. Pero si pregunta, solo tendrían... Está bien, gracias. Está bien. Ok, dicen que no, a ver. Pero bueno, como les decía, es igual que informática uno de esos diagramas de flujo. Si ustedes saben cómo traducir al Visual Studio o al Excel, simplemente es hacer lo inverso, del código al diagrama de flujo. Que si no está bloqueado el código, se puede ver en ese Excel. Sí, tal vez ya les mostró el ingeniero y solamente es llevarlo eso al diagrama de flujo. Y les da, ¿cierto?, unos diagramas de flujo de los anteriores métodos. No sé si de este método les ha dado. De los otros métodos sí les dio su diagrama de flujo en su avance. Entonces, ese diagrama de flujo, si lo comparan con el código del Excel traducido con esa sintaxis que utiliza Excel, ¿sí? En la segunda parte sí puede ser que pregunte diagrama de flujo y ahí sí podríamos verlo un poco. Pero en esta primera parte no. Normalmente no ha preguntado eso. Lo que sí entra es los métodos iterativos y por eso es que nos estamos enfocando en esta parte. ¿Ok? Pero pregúntenle bien. Bien, entonces vamos a ver ya el método de... A ver, vamos a ver, quieren ingresar a alguien más, pero... No, no hay nadie más. Bien, entonces... sí están escribiendo que quieren ingresar, pero no hay nadie acá. A ver si no hay nadie. Bien, vamos a continuar, sí, con el método que les decía, este de acá secante. Este método, me atrevo a decir que da solución a cualquier método. ¿Y el por qué? Es porque solamente ahora sí aparecen que están esperando, pero aquí no hay nadie. No sé por qué no puedo aceptar más a personas. Ah, aquí está, ahora sí. Como me atrevo a decir a cualquier ecuación lineal, siempre y cuando cumpla los primeros dos requisitos, que es existencia y garantía, ¿sí? El por qué es porque no necesita derivar, no necesita imponer una g de x, no necesita un cuarto criterio. Por esa razón es que sí se va a poder dar solución por este método, ¿sí? Bien, entonces empecemos. Vamos a ver este método. Ya lo vieron, ¿cierto? Secante, ya acabaron todos los métodos ustedes, si no me equivoco. ¿Alguien sabe más o menos de qué trata? Recording in Empecemos, ¿sí? progress. Para el método de secante, lo que vamos a hacer es lo siguiente: aplicar nuevamente a esta función, a esta trigonométrica. Recuerden que lo habíamos hecho este mismo ejemplo, pero por Newton. Ahora lo secante es más rápido que Newton, o Newton es más rápido que secante. Lógicamente les decía que Newton es el más rápido de todos los métodos que estamos viendo, ¿sí? Puede ser que existan otros, pero entre estos métodos que estamos viendo, Newton es el más rápido. Entonces, secante nos va a dar el resultado, puede ser por una iteración más, o dos, o tres. Vamos a ver eso. Pero lógicamente la raíz que tendría que darnos debería ser la misma, ¿cierto? Se trata de que vamos a encontrar la misma raíz, pero aplicando otro método. Entonces, aquí está el error, es el mismo, 1 por 10 a la menos 4. Me refiero a que es 0,0001 al error que tenemos que llegar. Y vamos a aplicar el método de secante. Como les mencionaba anteriormente, esta es la gráfica de la función. La solución está acá, la más próxima a 0. Vamos a aplicar la existencia nuevamente. Esta existencia va a ser lógicamente lo mismo que teníamos para el método de Newton. Desde 0 hasta 3.5 vamos a tener acá el primer intervalo entre 1.5 y 2. Se lo puede ver en la gráfica. Y también se lo puede ver en la tabla de resultados, que es esta de acá, de la f de x y x, cuando tenemos esos dos datos. Y ahí está una primera raíz entre 1.5 y 2, y la otra sería entre 2.5 y 3. Vamos a hacer entre 1.5 y 2. Entonces ese va a ser el intervalo que vamos a usar, como les decía. Esta es la función. Vamos a derivarla para ver si existe una garantía de una única solución. Ya habíamos visto que en el método de Newton efectivamente hay una sola solución. Y aquí nuevamente, si lo hacen, van a ver que todo sale positivo. Entonces su f de x derivado, todo es positivo para ese intervalo. Se garantiza una solución entre 1.5 y 2. Hasta ahí todo lo mismo con Newton, ¿cierto?
Pero ahora la ecuación que vamos a aplicar es secante y no así de Newton. Newton, recuerden que les impone una g de x, que era igual a x sub i menos 1 menos f de x sobre f de x derivada. Pero noten ustedes que para secante tenemos que aplicar esto, ¿sí? Ahora los valores iniciales van a ser x sub 0 y x sub 1, dice. En otras palabras, para nosotros x sub 0 era 1.5, no se olviden, y x sub 1 sería 2. Ese es el valor de x sub 0 y x sub 1. En otras palabras, el intervalo que encuentren, eso lo van a tomar como x sub 0 y x sub 1. ¿De qué trata la ecuación de secante? De que tenemos que tener un x sub i menos 1 y un x sub i menos 2, como pueden ver. El x sub i menos 2, en otras palabras, se refiere a que tenemos que usar este x sub 0. Y el x sub i menos 1 se refiere a que tenemos que usar x sub 1. Entonces, todo está en función de esas dos variables, como pueden ver. X sub i menos 2, x sub i menos 2. X sub i menos 1, x sub i menos 1, x sub i menos 1, x sub i menos 1. Entonces, donde vean x sub i menos 1, reemplazaremos 1. Y donde vean x sub i menos 2, reemplazaremos x sub 0. Entonces, esa es la función. Ahora, como pueden ver, solamente utiliza x y su f de x. X, f de x y f de x. En ningún momento utiliza derivadas. Entonces, recuerden que en las funciones de Newton tendríamos que derivar. En punto fijo, despejábamos una x y esa g de x tendríamos que derivar para ver si es convergente. Entonces, en ese caso, secante, como pueden ver, es tan sencillo que no hace falta derivar nada para poder encontrar las raíces. Es por eso que este método es el adecuado cuando tenemos una ecuación, digamos, muy complicada de derivar, ¿sí? Ahí es donde les recomiendo este método. Para hallar el error es la misma fórmula 1, x sub i menos 1, x sub i. De hecho, en su práctico, la primera pregunta de práctico sí o sí lo tienen que hacer por secante, porque si intentan hacerlo por Newton o punto fijo, despejar por punto fijo les va a costar. Y por Newton, comprobar el cuarto criterio les va a costar. Y puede ser que les diga que no se va a poder por Newton. Entonces, la primera pregunta de práctica sería por secante, ¿sí? Eso les voy adelantando. Entonces, ¿cómo aplicamos? Ya tenemos el intervalo de 1.5 a 2, como les decía, ese es el intervalo A a B. Se refiere a que esto es x sub 0, esto es x sub 1. Ahí está, los estoy volviendo a escribir acá, x sub 0, x sub 1 serían estos valores, x sub 0, x sub 1. Esta es la primera ecuación que nos impone secante en este caso, sería su ecuación. Si esta es f de x, tendríamos que entonces encontrar nosotros su f de x sub 0 y f de x sub 1 para este caso. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Cuando i vale 0, tenemos un x sub 0 que es 1.5. Su f de x sub 0, ¿cuánto nos va a dar? Es decir, reemplazando 1.5 en la función, ¿cuánto les da? Si ustedes reemplazan todos esos valores, 1.5 les va a dar este resultado, 0.99663. Ahora, si tenemos nosotros un x sub 1 en la iteración 1, que era para nosotros igual a 2, tendríamos que reemplazar esa f de x, esa x1, mejor dicho, en la f de x, y les va a dar este resultado, reemplazando 2, como pueden ver acá. Les va a dar 0.19296. Para el método de secante, ¿qué necesitábamos? Les decía, necesitábamos x sub 0, f de x sub 0, x sub 1 y f de x sub 1. Y ya tenemos, como pueden ver, esos cuatro valores que forman parte de esa ecuación que nos muestra secante. Me refiero a esto. Si lo reemplazamos, como les decía, el valor de i, en este caso i vale 1. Recuerden que esto era, en este caso acá, i menos 2, ¿cierto? Como estamos en la iteración 2, esto va a ser para la iteración 2, es por eso que vamos a tener acá x sub 1, f de x sub 1, f de x sub 1, x sub 1, y aquí estarían los x sub 0 y f de x sub 0. Recuerden que esto era el i menos 2, este era el i menos 1, i menos 1, i menos 1, i menos 1. En otras palabras, solamente estos dos de acá son los que van a ser del valor anterior, me refiero a x sub 0, y los demás son del x sub 1 en este caso. Si reemplazamos entonces x sub 1 y su f de x sub 1, me refiero a esta de acá, x sub 1 que vale 2 y su f de x sub 1 que es este valor, x sub 1 que en este caso es 2 y x sub 0 que es 1.5, serían estos dos de acá. Sus f de x para cada caso son estos de acá.
Como pueden ver, simplemente es copiar esos resultados, estos 4 que les decía, x0, f de x0, x1, f de x1, porque eso es lo que nos pide acá. Reemplazando esos valores y realizando los cálculos, les va a dar esto, la primera raíz que obtiene secante. Como pueden ver, ya les está dando 1.9189. Lógicamente, esto tendría que estar dentro del intervalo. Recuerden que el intervalo es 1.52. Lógicamente, les tiene que dar dentro del intervalo, si es que están haciendo bien. Pero si no les da dentro del intervalo, quiere decir que se equivocaron en algo, sí, porque esta ecuación de secante tiene que dar un resultado dentro del intervalo. Entonces, si aquí no les da dentro del intervalo, quiere decir que se equivocaron en reemplazar algo. Bien, como pueden ver, esa es la primera aproximación que obtiene secante. Hallamos su primer error, utilizando x0 y x1, en este caso es 1.5 y 2, nos da este primer error que es 0.25. Como pueden ver, estamos lejos de la aproximación que nos pide, que es 1 por 10 a la menos 4. Hacemos la iteración 2, tendríamos este valor de x2, y entonces esta sería su f de x2. Si reemplazamos entonces en la función este valor de x2, aquí en la función les va a dar estos resultados. Tendrían que calcular todo esto. Les va a dar menos 0.09019. Entonces, para hallar x3, tendrían que usar aquí a quién, a los x2, como pueden ver acá, y acá x1. En la primera iteración que habíamos hecho hace rato, ¿cómo era? Era todo esto con 1 y todo esto con 0. Pero ahora, como ya estamos en la iteración 2, vamos a hallar x3, entonces aquí todos son 2 y aquí todos son 1. En la próxima, ¿cómo va a ser? Va a ser todos 3 y los dos últimos van a ser 2, porque eso es lo que dice la fórmula. Aquí son los i menos 2 y acá son los i menos 1. Entonces, de esa manera obtienen, ¿sí? Ahora, aquí lo que vamos a hacer es reemplazar esos valores. x2, que es este valor. F de x2, que es este valor de acá. Ahí está, como pueden ver. Y acá era x2 menos x1. Recuerden que x1 es el valor de 2. F de x2, que es este valor de acá, menos f de x1. Su f de x1 para 2 está en la anterior lámina, era este valor. Bien, reemplazando eso les va a dar el siguiente resultado, 1.9447. Como pueden ver, se está acercando ya a la solución. Recuerden que por Newton ya nos daba aquí 1.9446 y otro número que no recuerdo. Pero este también ya se está aproximando, como pueden ver, ya está llegando a la solución. Y nuevamente les digo que este resultado tendría que estar dentro del intervalo que era 1.5 y 2. Significa que están haciendo bien los pasos. Aquí vamos a hallar el error entre x1 y x2. Nos da 0.042226. Estamos lejos del error, entonces hacemos la próxima iteración. 1.94473 es el nuevo valor de x3 y esto es lo que vamos a reemplazar en la función y les da este resultado. Lógicamente aquí estoy trabajando con 5 dígitos, redondeo simétrico, no se olviden. Entonces les va a dar este resultado 0.0043. Reemplazando ya en la nueva g de x, en este caso para hallar x4, como pueden ver acá ya están las x3, x3, x3 y acá está x2, x2. Entonces este va a ser el resultado. x3, que es este valor de acá. Su derivada, que es esta de acá. Ahí está. No su derivada, perdón. Su f de x. Acá sería x3, x2. Como pueden ver, este es el valor de x2 que está acá. Y aquí está su f de x3, que es este valor. F de x2, que es este valor de acá. Y calculamos. Les va a dar 1.94461. Como pueden ver, ya nos está dando el resultado que había obtenido Newton en la segunda iteración aquí, pero lo está encontrando en la tercera. Entonces, calculemos el error que se tiene hasta esa iteración, x2, x3, 0.1328. Aún nos falta, como pueden ver. Para la iteración 4, esta va a ser x4, que habíamos encontrado en la anterior lámina. Reemplazamos en la función, les va a dar este valor de acá, 0.0001. Como pueden ver, ya tiende a ser 0, quiere decir que ya está llegando a la raíz, a esa precisión. Y aquí todos son 4, como pueden ver, 4, 4, y estos últimos dos son 3. Reemplazamos esos datos, como les mencionaba, esto es x4, f de x4, esto es x4, esto es x3 de la anterior lámina, f de x4 que nos dio acá, f de x3 que está en la anterior lámina,
y les da este resultado. Nuevamente, como pueden ver, para X5 se obtiene este resultado, que es 1,9446,1, y que es igual a X4, como pueden ver acá. Se volvió a repetir ya el valor. Quiere decir que ya encontró la raíz, reemplazando estos errores. Nos da 0,006. Esto ya es mucho menor a 1 por 10 a la menos 4. Y ahí podemos encontrar el nuevo error para esa iteración. Les va a dar 0,000. Aquí ya se cumplía, como pueden ver. Entonces, aquí sí el valor se está manteniendo, como pueden ver, de 1,5 a 2. Este era el error que queríamos llegar. Y aquí, como pueden ver, ha encontrado en la quinta iteración, es que, bueno, en la cuarta es donde se repite. Entonces, el X sub 5 sería este de acá. Ahí estaría la respuesta, 1,94,461, que es igual al que se obtuvo por Newton, pero acá nos ha llegado en la quinta iteración, una iteración más que Newton para este caso, ¿sí? Para otros casos puede ser que sea unas 2 iteraciones o 3, pero la forma de resolverlo por secante, como han podido ver, es mucho más sencillo. No hemos tenido que hacer el cuarto criterio y su ecuación es fácil de reemplazar. Solamente necesitamos dos valores iniciales, 2f de x, y en base a eso encontramos esta primera aproximación. Para la siguiente aproximación, usamos estos dos x actual y la anterior, f de x actual anterior, y encontramos esa nueva raíz, y así vamos haciendo para encontrar las siguientes raíces. Aquí, como pueden ver, ya se encontró la solución. Entonces, aquí en la cuarta iteración ya teníamos la respuesta, ¿sí? Bien, entonces, ese es el método de la secante. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? Recording stopped. ¿Nadie tiene dudas al respecto a este método de la secante? También tienen el Excel, ¿cierto? Que les pasó el ingeniero, lo pueden verificar ahí. Les va a dar en la cuarta iteración ya la respuesta, que va a ser la misma a la que se obtiene por Newton. ¿Ok? Está bien, gracias. Ok, ahora respecto a su práctico, a ver, vamos a ver, aquí tengo la imagen en el grupo. Vamos a ver. Es la página, bueno, no sé qué página es, la 8.8 si no me equivoco. A ver. Como ya saben, los métodos son para dar solución a ecuaciones de una sola incógnita, no se olviden. Una sola incógnita, una sola variable. En ese ejercicio, como pueden ver, el enunciado les dice que, a ver, aquí está. Lo voy a leer, ustedes ya lo tienen, lógicamente. El 8.7, ¿no? Sí, 8.7. La ecuación de estado de Redlich-Kwong, creo que dice, está dada por PRT, volumen específico, menos B, menos A, volumen específico más B, todo eso por la raíz de T. Como pueden ver, ahí hay muchas variables, ¿cierto? En ese enunciado que les da. Entonces, en algún momento, estos son ejercicios de aplicación, lógicamente, en la vida real. En algún momento tienen que ustedes llegar a convertirlo en una ecuación de una sola variable. Y precisamente abajo les dan los datos de algunas de las variables, que si ustedes lo van a reemplazar en esa ecuación, al final va a quedar en función de una sola variable. ¿Cuál variable? La que les va a pedir encontrar. A ver, sigamos leyendo. Dice donde R es constante universal de los gases, ahí les dice las unidades. Entonces ya tienen R, como pueden ver. T es una temperatura absoluta en Kelvin, dice que trabajen, si no se olviden de eso, en Kelvin. Entonces, en este caso, la temperatura la van a tener que hallar si no les da, porque aquí solo dice Kelvin, pero no dice cuánto es. La presión absoluta en kilopascales y el volumen específico de 1 kilogramo de gas es metros cúbicos por kilogramo. Los parámetros A y B están dados por, ahí les dice que para poder encontrar A y B, dependen de esos datos, como pueden ver, 0,427
donde R ya saben que tienen que reemplazar. La temperatura crítica y la presión crítica les está dando de dato también más abajo. Entonces, si reemplazan esos valores de la temperatura crítica y la presión crítica, que son 4.600 kilopascales y temperatura crítica 191 Kelvin, tienen que trabajar en Kelvin, no se olviden. Como ingeniero químico le pide determinar la cantidad de combustible metano. Cantidad, dice, combustible. Se refiere al volumen, ¿cierto? Entonces lo que pide hallar allí es el volumen. Combustible metano, dice que se puede tener en un tanque de 3 metros cúbicos. Dice que entonces tienen que hallar ese volumen que, a ver, que dice que puede tener en un tanque de 3 metros cúbicos. Bueno, existe un tanque, eso ya nos está dando ahí, que es de 3 metros cúbicos. Quiere ver cuánto pueden almacenar en ese tanque, ¿sí? ¿Qué más le dice? A una temperatura de menos 40 grados centígrados. Aquí les está dando en centígrados. Tienen que convertirlo a Kelvin. Para una presión de 65.000 kilopascales. Aquí, como pueden ver, les está dando una temperatura y una presión. Esa temperatura y presión lo tienen que reemplazar precisamente en la ecuación, en la primera ecuación, en la de arriba, donde está P igual a RT sobre B sobre menos B, mejor dicho. Ahí es donde tienen que reemplazar esas temperaturas y presiones. Las presiones críticas y temperatura crítica la tienen que reemplazar en A y B, en esas ecuaciones de A y B. Ahora, a ver, veamos acá. Use el método de ubicación de raíces de su elección para calcular B, que es el volumen específico en este caso, y determine la masa del metano contenida en el tanque. ¿Cómo pueden encontrar la masa? Les pide también el volumen, ¿cierto? Y recuerden que la masa es igual a ¿qué? La masa es igual al volumen específico. Bueno, a ver, el volumen específico es igual al volumen sobre la masa, ¿cierto? Entonces, si les pegan de ahí la masa, sería el volumen sobre el volumen específico. Eso es lo que tendrían que encontrar. Bien, no sé si con eso ya quedó un poco más claro lo que tienen que hacer. Al final tiene que quedar en función del volumen específico, esa ecuación que van a reemplazar todo al final. ¿Se entendió lo que tienen que hacer? Si no entendimos a la hora de hacer los ejercicios, ¿será que te podemos molestar para consultarte? Claro, pero es lo que les acabo de mencionar, es eso lo que tienen que hacer. Reemplazar esos datos y al final la ecuación les tiene que quedar en función de volumen específico, porque eso les está pidiendo acá. Y para eso les está dando muchos datos. Obviamente la primera ecuación que está arriba depende de A y B, como pueden ver. A y B lo van a encontrar con la temperatura crítica, presión crítica, y ahí está R, que es la constante de los gases. Con eso, como pueden ver, A y B ya lo van a tener. T y P les está dando más abajo, que son 65.000 kilopascales y menos 40 grados centígrados. Eso también lo van a tener que reemplazar. Y todo eso lo van a convertir en una función de una sola variable, que es el volumen específico al final. Entonces lo que van a encontrar es el volumen específico al final. Una vez que lo tengan el volumen específico, ya pueden encontrar la masa que les pide y listo. Ahí encontraron la solución. En resumen, la idea es que de todo esto lleguen a una sola función, que es en función de volumen específico, ¿sí? A eso tienen que llegar, porque los otros datos les está dando. Bien, veamos la 8.8 aquí, que es el volumen B de un líquido contenido en un cilindro horizontal, hueco de radio R y longitud L, está relacionado con la altura H por B. Ahí les da una ecuación. Como pueden ver, también aparecen varias variables. Significa que en algún momento les tiene que dar datos de algunas de las variables para que al final quede en función de una sola variable. Determine H, dice. Bueno, si les dice determinar H, entonces quiere decir que tiene que quedar en función de H. ¿Ok? Entonces quiere decir que los otros datos les tiene que dar. No estoy proyectando la
el práctico en la pantalla. Me dice, sí, solo lo estoy leyendo del celular, no lo pude pasar a la compu. Pero ustedes lo tienen, ¿cierto? En su celular. Ya, entonces eso es lo que tienen que hacer. Lo mismo entonces en la 8.8 les da el volumen, bueno, les da el radio, les da L, les da P. Entonces si reemplazan esos datos en las unidades, cuídense que si están trabajando en metro, entonces todas las unidades tienen que ser en metro. Si reemplazan todo eso, va a quedar en función de H ese ejercicio 8.8. Entonces, como va a estar en función de H y les pide hallar H, ustedes aplican un método, ya les dije cuál es el ideal para estos casos, y lo hacen, ¿sí? Y listo, ya tendrían ahí otra respuesta. Ahora, la ecuación que les da abajo, para hallar coseno inversa, es solamente una alternativa. Pueden usar ese equivalente para coseno inversa, ¿sí? Si es que su calculadora no realiza, pero como ya tenemos calculadoras que sí realizan coseno inversa, entonces hay que omitir ese dato que les da para usar en lugar de reemplazar coseno inversa. ¿Ok? La 8.9. El volumen B de un líquido contenido en un tanque esférico de radio R está relacionado con la altura. ¿Lo tienen este enunciado, cierto, en su celular o es que, bueno, era mejor que lo muestre por pantalla, ¿no? Mejor, compártalo, por favor, ya que no lo tengo ahorita yo. Vamos a habilitarlo. Sí. También quiero mandar un gran saludo para Radio Creativa, el himno nacional de Bolivia. Cachi, Cachi, Radio Creativa también que nos van a enseñar. El himno nacional de Bolivia, pues nos ponemos de pie. La mano en el pecho, escuchamos el himno. A ver ese micrófono. Ok, enseguida. Ya, a ver, les vuelvo a explicar entonces una pequeña parte. Usted tiene, pero el libro más actualizado, ¿no? Lo digo porque aquí están los en color celeste y esta es la nueva versión, pero el que les pasó es de color, de que se ve una fotocopia simplemente. Bueno, aquí creo que no hay diferencia con el mismo enunciado que les da la anterior versión, pero en los otros prácticos creo que hay un poco de diferencia. Bien, pero como no hay diferencia acá, lo que les decía era esta parte, ¿cierto? La parte de arriba, un poco más arriba, por favor. Esta pregunta del 8.7. Exacto. Esta ecuación es la que tienen que llegar al final, como les decía, en función de una sola variable. Ahí está el valor de A, B, como pueden ver ahí. Esos dos datos ya lo tendrían. Aquí T, T y P les está dando en esta parte 65.000 kilopascales, pero en el libro que les dio el ingeniero está con menos 40 grados centígrados. Entonces ahí hay una diferencia, como pueden ver. ¿Ok? La presión es la misma, pero menos 40 grados centígrados es en la
copia que les dio el ingeniero. Entonces esos datos ya lo tendrían ahí, TPAB. ¿Qué les falta? Les falta esto. AB, recuerden que está en función de R está acá, también está de dato, la constante de los gases. Temperatura crítica y presión crítica son estos dos de acá. Estos dos de acá, los reemplazan acá y como pueden ver, B les va a dar un número, A les va a dar un número, todo va a estar en número acá. Como van a reemplazar también T y P, todo va a quedar en función del volumen específico. Y ahí está, entonces, una ecuación en función solamente del volumen específico. ¿Cierto? Entonces, creo que con eso ya quedó claro esta parte. Encuentran el volumen específico y van a poder encontrar la masa y lo demás que les piden. ¿Alguien tiene alguna duda de esta pequeña parte? ¿Entendieron lo que tienen que hacer? ¿Qué dicen los demás? ¿Se entienden, no? Es reemplazar datos, ¿sí? Todo va a quedar en función de una sola variable. Obviamente esta ecuación no se va a ver nada fácil, pero va a quedar en función de una sola variable y ahí aplican un método. Ahora la siguiente está 8.8, como pueden ver acá. Y lo mismo, ¿sí? Les pide determine H para R igual a 2, L igual a 5, B igual a 8.5. Reemplazan esos datos y todo va a quedar en función de H. Entonces aquí vamos a tener una F de H. Encuentran esa H y le avisamos. Van a poder, ¿sí? Y aquí lo que les decía, el coseno inversa es opcional, ¿sí? Si no tienen su calculadora cómo calcular el coseno inversa, les ocupan esto, que es su equivalente, pero como todos tienen una calculadora que sí calcula el coseno inversa, entonces no hace falta verlo hasta acá. La 8.9 dice el volumen B del líquido contenido en un tanque esférico de radio R está relacionado con la profundidad H por la siguiente ecuación. Tanque esférico. Es un tanque esférico. Esta es la ecuación, entonces, que hace posible que puedan tener el volumen de un tanque esférico, ¿sí? Determine H para R igual a 1 y B igual a 75 metros cúbicos. Como también pueden ver acá, les da también acá R y B, entonces todo va a quedar en función de H. Entonces ya tienen una F de H ahí y pueden aplicar el método que les piden. Ahora aquí para 8.10, para que el tanque esférico del problema 8.9 es posible desarrollar las siguientes fórmulas para el método de punto fijo. ¿Qué se hace en el punto fijo? ¿Se acuerdan qué se tiene que hacer? Aquí todo esto va a quedar en función de f de h, ya les decía. En punto fijo, ¿qué es lo que se hace? Tenemos que despejar x, les decía, ¿cierto? Diferentes formas de despejar x. En este caso tendrían que encontrar las diferentes, exactamente, tienen que encontrar diferentes. Tienen que encontrar entonces esas diferentes